Hace un año, 3 amigas y yo, María Fernanda Quevedo, Alejandra Matamoros y Valeria Pinto, decidimos comenzar con un proyecto de servicio comunitario relacionado con la fotografía. De hecho, estuvimos inspiradas en un TED Talk que vimos y teníamos la idea de compartir una realidad diferente a la nuestra con nuestra sociedad a través de la fotografía. Ahora, ¿por qué una fotografía? Bueno, porque la fotografía nos puede decir varias cosas. Podemos, a través de la fotografía, sentir emociones, podemos conocer el ambiente. Ustedes ven esta foto, ustedes pueden sentir emociones, conocer el ambiente en el que está la niña en esta situación y más que todo causa mucha intriga. Ustedes se preguntan a dónde se tomó esta foto, qué es este lugar y ya solo por eso uno va aprendiendo bastante sobre la comunidad y su situación. A la hora de escoger la comunidad en necesidad, nos costó bastante, pero finalmente decidimos elegir a la comunidad indígena, dado que tienen una cultura muy diferente a la nuestra y podía ser interesante. También nos dimos cuenta que estaban en necesidad de materiales escolares. Decidimos llamar nuestro proyecto Despertando Raíces porque queríamos compartir esa cultura de ellos con la nuestra, queríamos enseñar de dónde viene nuestro país, nuestras raíces, despertar nuestras raíces. Entonces fuimos a Talamanca, a la reserva de Yorquín, y ahí tomamos las fotografías, luego expusimos las fotos en una exposición fotográfica organizado por nosotros que se llamó Despertando Raíces. Ahí con la venta de las fotos recaudamos varios fondos para luego dar materiales escolares a los estudiantes de la comunidad. Pero en el viaje, además de tomar fotografías, hicimos bastantes actividades, dibujamos con los niños, pintamos con los niños. Y bueno, era la primera vez que usaban la pintura los niños de la comunidad indígena y estaban como locos, súper felices, jugando. Y bueno, obviamente hubo un intercambio de culturas. Y de paso logramos conseguir unas buenas fotografías. Lo que más nos impactó en el viaje fue esta historia que nos contó una señora de la comunidad. Ella se llama Doña Prisca Morales y es como por así decir la presidenta de la comunidad. Ella nos contó que la reserva de Yorquín era muy diferente cuando era joven, no aprovechaban sus recursos naturales, no protegían su naturaleza, tenían las frutas ahí para hacer el jugo, pero en vez tomaban Clyde o Coca-Cola y todo eso artificial que pues no tenía sentido. Los hombres de la comunidad se iban a las bananeras de limón y ahí trabajaban y muchos quedaban atrapados o bajo la influencia del alcohol o morían en alguna enfermedad. Doña Prisca a los 14 años, cuando tuvo su primer hijo, dijo, yo no quiero que mi hijo vaya a una bananera a trabajar, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Claro, a los 14 años, por ser tan joven, por ser una mujer, nadie le puso atención a las ideas que tenía. Entonces, ¿qué hizo? A los 19 años se fue por sí sola a San José, tomó cursos de economía, tomó cursos de administración y ella llevó ese conocimiento que aprendió a su comunidad y lo aplicó ahí. Ahora la mayoría de sus ingresos vienen del turismo, y ellos aprovechan sus recursos, siembran su cacao, consumen su cacao, tanto así que se volvieron una comunidad ejemplar para los demás, para las demás comunidades indígenas. ¿Y por qué les cuento esta historia? Bueno, les cuento esto porque a nosotras nos motivó bastante esta historia, luego a través del proyecto, especialmente a la hora de planear la exposición fotográfica, porque ahí se nos abrieron los ojos a lo que es la vida adulta y los obstáculos que se le pueden presentar a uno. También sé que esta historia nos va a motivar bastante en situaciones futuras, porque pensamos todo el tiempo, si ella pudo, nosotros como estudiantes, con tantas oportunidades, con tantas puertas abiertas enfrente de nosotros, podemos lograr cualquier meta. Simplemente se tiene que tener una mente emprendedora, se tiene que ser positivo y tenemos que creer en nosotros mismos. Entendimos que nosotros los jóvenes lo que necesitamos es salir de nuestra realidad, tomar riesgos, porque es así como vamos a crecer intelectualmente, como vamos a crecer emocionalmente y como cada uno de nosotros vamos a eventualmente conocer nuestro camino hacia el éxito. Nosotras entendimos que el éxito nuestro no recae simplemente en la felicidad propia, sino que se puede encontrar también a través de la felicidad de los demás. Cuando volvimos a la comunidad en enero a repartir los materiales escolares y vimos las sonrisas de las personas al nosotros regresar, eso nos llenó completamente el corazón y nos motivó bastante a seguir con el proyecto, a regresar a Talamanca. Entonces es esa motivación que uno necesita para de veras lograr las metas de uno. Y nosotros los jóvenes, y más como estudiantes, de veras que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos, porque es así como cada uno de nosotros vamos a conocer nuestro camino hacia el éxito.
Gracias.